Bueno, y como les contábamos, vamos a conversar a partir de ahora sobre las repercusiones de este dictamen de la Contraloría de la República sobre la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y vamos a conversar precisamente con quien presentara este requerimiento a Contraloría. Me refiero al diputado del Partido Socialista, jefe de bancada, además del Partido Socialista, quien está aquí ya en el estudio, Raúl Leiva. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido a CNN Chile. No, muchas gracias a usted, Matilde, por la información. No alcancé a escuchar a Juan Cristóbal recién. Pero fue muy preciso, pero Bien. no dijo ninguna palabra atribuida a usted porque lo estábamos esperando. Así que yo lo primero que le quiero preguntar es cómo recibe usted esta decisión de Contraloría luego que se pronunciara a raíz de un requerimiento presentado por usted en los primeros días de marzo. No, mire, ahí yo quiero destacar el trabajo de nuestra bancada, de nuestro equipo profesional también. Esto nace con esta solicitud, un informe de prensa de que daba cuenta de esta solicitud y que a todas luces parecía irregular. Y cuando tuvimos una sesión de seguridad donde le pedíamos ese plan que no llegó y que todavía no llega, lo dejo sentado con el ministro Raúl, esa estrategia de seguridad, le planteé en la comisión: ministra, yo creo que esa solicitud está fuera de su marco normativo. Artículo 3º, ley 21.730, que es la que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y la ministra dijo: no, yo obré perfectamente dentro de mis atribuciones. De una manera bastante cortante, digamos. Bueno, y ante ello yo le dije, y me parece que es lo que corresponde, ministra, yo no estoy de acuerdo con su planteamiento, así que voy a requerir a la Contraloría General de la República que en ejercicio de su potestad dictaminante nos señale si usted obró dentro o fuera de su marco de atribuciones. Después de un par de meses, la Contraloría nos da la razón, sin aspavientos, sin grandes comunicaciones, sino que efectivamente aquí hubo un actuar irregular, un hecho que es gravísimo. Yo no recuerdo que el órgano contralor haya establecido un incumplimiento, una infracción legal de esta naturaleza respecto a un ministro de Estado. Porque lo grave no es solo el incumplimiento al deber de abstención que tenía la ministra, que establece la Ley de Bases Generales de Administración del Estado en su artículo 12, la Ley Orgánica 19.880, sino también el cumplimiento del artículo 3º de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Ya. Pero no solo es grave ese hecho en sí, sino que el nivel de la persona que incumple esa normativa, que es un ministro de Estado, en este caso un exministro. Pero ahí, bueno, varias cosas. Uno, tuvo una consecuencia inmediata que fue la salida de Consuelo Peña, ex directora de inteligencia de la PDI, que tenía una carrera ascendente, que podía haberse convertido en la primera mujer en dirigir la institución. Sí. Bueno, sale ella. Paradojalmente, su salida a la Contraloría dice que no hay ningún reparo legal a el decreto de expulsión de la institución o de la salida. Es que la Contraloría ratifica algo que es verdad, de que efectivamente, mire, todo funcionario de la Policía de Investigaciones cuando ingresa al alto mando, luego de 30 años de participar en la institución, tiene firmada su renuncia. Y lo que dice la Contraloría es que se cursó de manera adecuada en la forma. Ahora, cuando la Contraloría establece que el deber de abstención de un funcionario público se sobrepasó, es en función de no solo que no esté dentro del ámbito de sus competencias, ese es un principio de legalidad, juridicidad, sino que efectivamente se involucra en una materia donde tiene algún tipo de interés. Claro. Ahora, y eso es muy complejo. A lo que yo voy es que la salida de Consuelo Peña es irreversible porque efectivamente se hizo una vez cursada y eso está absolutamente legal y visado por Contraloría. Pero claro, lo que llevó a eso es una decisión que la Contraloría dice hoy directamente que es ilegal. Y eso fue cometido por un ministro de Estado. Sí. Ahora, ¿eso es una ilegalidad o es una falta a la Constitución? Entiendo dónde va la pregunta. Artículo 52 de la Constitución, para acusar constitucionalmente a un ministro en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de la Cámara de Diputados, puede haber un incumplimiento constitucional o una transgresión legal o dejar de aplicar la ley de manera grave. Lo que existe aquí es bien evidente, porque la discusión en torno a las acusaciones constitucionales es: ¿existe mérito o no existe mérito? Bueno, aquí el órgano mandatado constitucionalmente para establecer la legalidad de los actos de gobierno nos dice en un dictamen argumentado y fundado de que efectivamente se incumplió la ley. No solo eso,
sino que gran parte del dictamen, que no es muy extenso y que está en todos los medios de comunicación, también seguramente en la página de CNN, es que alude a que esta transgresión, esta falta al deber de abstención que informa el principio de probidad, afecta a la Policía de Investigaciones y da cuenta de una intromisión eventual en una causa criminal en actual tramitación, y lo señala expresamente el dictamen de Contraloría. Ya. Una de las principales operaciones de contra el lavado de activos en Chile, que es el Clan Chen. Entonces, ¿qué es lo que perseguimos nosotros, Matilde? Es que exista una clara distinción entre el poder político y la persecución criminal. El poder político, en el caso de la conducción del tema de seguridad pública, lo lleva el ministro, conforme a la ley, y está bien, pero la persecución criminal, de manera monopólica, la tiene el Ministerio Público. Sí. Esa distinción tiene que ser clara y nítida, como tramitamos la ley de seguridad que crea el Ministerio de Seguridad, así lo afirmamos y consideramos en la propia norma. Por eso esa transgresión es tan compleja por parte de la ministra, porque pero invade vuelvo a mi atribuciones. pregunta inicial, si es ilegal o si puede ser inconstitucional. Yo creo que se afectan principios constitucionales como el principio de probidad, particularmente el principio de reserva legal y de juridicidad, mejor dicho, que establece la Constitución en sus artículos 6 y 7, lo señala de manera expresa el dictamen de la Contraloría. Todo órgano del Estado debe actuar dentro del marco de sus competencias y no puede salir de ahí. Ahí hay una infracción constitucional. Cuando tú sales del marco de competencia para un órgano del Estado, afectas el principio de juridicidad y legalidad que está en la Constitución. Y si además incumples un deber de abstención que establece el artículo 12 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, incumples también una norma orgánica constitucional. O sea, hay transgresión, a mi juicio, no a mi juicio, sino que lo establece la propia Contraloría, de una norma constitucional y también de una norma de rango legal y otra de rango orgánico constitucional. Por lo tanto, ¿habría pie para cursar una acusación constitucional? Así lo manifiesta de manera expresa, clara y fundada la Contraloría. Esta discusión permanente y de la cual yo también soy parte. Oye, estas venganzas políticas, estas falsas acusaciones que no tienen un sustento, lo vimos recién con el ministro Grau, corresponde o no corresponde, son especulaciones. Hoy día la Contraloría, a mi juicio, entrega un título indubitado, vale decir, el órgano contralor mandatado para establecer la legalidad de la actuación de los actos de gobierno, señala que hubo una transgresión. Por consiguiente, habilita, por cierto, y eso lo estamos estudiando. Ahora, dicho esto ocurre justamente en la misma semana en que se ha votado la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, en donde todo el sector que usted representa lo hemos escuchado hablar contra las acusaciones constitucionales, precisamente por todo lo que me decía, porque no estaban, no tenían sustento jurídico, pero también porque llevan y distraen la atención de muchas cosas que para los chilenos no son tan importantes, sino que, o sea, son importantes y se quedan en esta discusión que para la gente es una discusión política. Sí. También ustedes siempre lo señalan y lo han señalado también en estos días, que es una decisión de última ratio, que es lo último lo que uno apela es a la acusación constitucional. Sí. Por lo tanto, ¿va a haber alguna instancia previa o habrá efectivamente una comisión investigadora? ¿Habrá tal vez un llamado a que ella pueda explicar públicamente? ¿Van a haber esas instancias? Sí, de todas maneras. O sea, lo que es importante es que la ciudadanía entiende que es de tal entidad y tal gravedad este dictamen de la Contraloría que no puede quedar como una anécdota mayor de una persona que ya no ejerce un cargo público. Es muy grave y sobre todo para quienes trabajamos en seguridad, la transgresión a esa línea divisoria o muralla china, como llamamos nosotros, entre el poder político y la persecución criminal. Porque cuando ambos se combinan, Matilde, los resultados son perniciosos y la experiencia internacional así lo indica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ejercer todas nuestras atribuciones. Si usted me dice si jurídicamente corresponde, la propia Contraloría contesta esa pregunta. Ahora, ¿políticamente será conveniente? ¿Qué herramienta es mejor utilizar en un principio? Lo estamos analizando, no descartamos ninguna. Creo yo que una comisión especial investigadora que permita determinar con claridad cuál es el fondo de esta situación es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha al ministro Arrau, al ministro de Seguridad, y dice no valoramos mucho su trabajo y no me pronuncio, uno dice, bueno, ¿se habrá tomado debido recaudo de una infracción o de un error de esa naturaleza? Luego el ministro Alvarado, lo que plantea el vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República
Dice que ante una situación de esa entidad, de esa gravedad, bueno, es que todos los ministros cometen errores. Aprendimos, dijo. Pero no ese nivel de error. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno por parte del gobierno? Que fuera riguroso, que estableciera responsabilidades y que se hiciera cargo de lo que su propia ministra de Estado hizo. Hasta el momento no lo han hecho. ¿Cuál es el problema? Yo me pregunto, Matilde, porque yo no quiero caer en lo mismo. ¿Qué se hubiera hecho si hubiera un dictamen de esta naturaleza en el gobierno anterior? Como la derecha, sobre todo la ultraderecha, hubiera atacado de manera permanente y cancelado a los ministros. Imagínense lo que hicieron con el ministro Grau recién. Por no alcanzar las expectativas, por una inconsistencia, como dijo el director de presupuesto, llevaron al extremis de una acusación constitucional. A mí me caracteriza, Matilde, el trabajar de manera seria y responsable. No voy a evitar el bulto, no voy a obviar las consecuencias, sí lo vamos a analizar y estudiar. Ya, políticamente conviene. Políticamente, Trinidad Steiner no es una política, no tiene carrera política, probablemente no vaya a acceder a un cargo político. Mire, público tal vez, no sé. Sí, eso depende, Matilde, como le decía, qué respuesta entrega el gobierno. Porque si el vicepresidente de la República plantea que es un simple error, si el ministro que sucede a la exministra Steiner dice que valoro todo su trabajo y no se hace cargo de la responsabilidad que existe, ni toma debida cuenta, creo que tenemos un problema. Y por consiguiente lo que nos toca a nosotros no es de molestar, por eso estas fiscalizaciones, no, porque cuando se hace una fiscalización adecuada, y en este caso con tiempo, sin grandilocuencia, sin querellas ni debates de una naturaleza que yo no comparto, que es la cancelación, la Contraloría te da la razón. Y nosotros vamos a utilizar esa herramienta. En primer lugar, con quienes hemos trabajado de manera sostenida, que son los miembros de mi bancada, los compañeros de la bancada socialista, y muy especialmente con quienes integramos la Comisión de Seguridad Ciudadana en la oposición. Vamos a hacer una evaluación adecuada. Creo que de todas maneras lo que corresponde para profundizar esta materia, para que se esclarezca de buena manera lo que usted nos señalaba en un principio. Bueno, ¿cuál fue la razón? O sea, si la Contraloría a mí me dice, a través de este dictamen, no solo que incumplió la Constitución, la ley, transgredió una norma, ¿eso habrá influido en el llamado retiro de Consuelo Peña? La tercera antigüedad de la institución, que además tenía un acervo en materia de inteligencia como ningún otro, como muy pocos funcionarios de la PDI cuando estamos luchando contra la delincuencia, se hacen cargo de eso. Y lo que es más grave, y lo plantea el propio dictamen de la Contraloría, bueno, la protección a sus policías. Tanto se habla este gobierno y tanto habla el oficialismo de proteger a sus instituciones, de proteger a carabineros y policías, y aquí una ministra de Estado, no cualquiera, la que tiene a su cargo la seguridad pública, develó y dejó al descubierto con esta solicitud algo que no podía hacer. Ella pidió, y lo dice el dictamen de la Contraloría, por eso es tan grave, de manera detallada y pormenorizada, la individualización de quienes participaron de esa operación. Y ahí cometemos un error, o comete un error la ministra, porque el acervo, o ella conocía estos antecedentes en razón de su cargo, de ser fiscal regional. Luego, la obligación de reserva de las diligencias de una investigación, artículo 182 del Código Procesal Penal, se mantienen siempre. Cuando ella deja de ser fiscal, por eso esta comunicación que nosotros queremos cortar entre la persecución criminal y lo político, cuando ella deja de ser fiscal regional, no puede llevar el conocimiento que tuvo de esa investigación a su nuevo cargo, por muy loable que sea, porque tiene que haber una distinción. Y porque tampoco no le servía para ninguna de sus nuevas funciones. Absolutamente, porque sobrepasa el límite que establece la propia ley y la Constitución. Ahora, esa pregunta de si influyó o no en la salida de Consuelo Peña, probablemente no lo vamos a poder saber nunca, porque el propio director de la PDI ante el Congreso, él asumió el despido, la salida de Consuelo Peña, no explica por qué, porque sería contradecir a su jefe directo finalmente, que es el presidente de la República. Bueno, y ahí tenemos un problema, porque el presidente Kast en su oportunidad respalda a Steiner, blinda, dice que está súper bien, después se hace el llamado retiro de Consuelo Peña, donde tuvo responsabilidad, nuevamente lo brinda el presidente. Es más, cuando hace el cambio de gabinete, y aquí en un juicio personal, conociendo este dictamen o el eventual resultado de este dictamen, porque no se requiere ser un jurisconsulto muy avesado para entender que esa solicitud estuvo fuera del marco legal. Y ella dice, agradecemos el gran trabajo de Trinidad Steiner. Creo que ahí el presidente también cometió un error.
Y esas circunstancias, ¿cómo se pueden aclarar? Como son actos de gobierno o de quien ejerce la autoridad a través de una comisión especial investigadora, por ejemplo, donde cada uno de quienes comparecen a esa comisión tienen la obligación, a diferencia de las otras comisiones, de otras comisiones fiscalizadoras, incluso de las propias comisiones técnicas de la Cámara, están obligados a decir la verdad porque tienen que declarar bajo juramento. Esa es la gracia de las comisiones especiales investigadoras. Entonces, por lo tanto, puede ahí ser un tendría que instrumento ir muy importante. si fuera el director de la PDI, tendría que decir claramente bajo juramento si la exministra le pidió o no la salida de Consuelo Peña. Esa y todas las materias para develar cuál fue el actuar. Porque nosotros podemos pedir, y lo hemos solicitado, Matilde, tratando de ejercer una fiscalización adecuada, cuando el propio ministro Raúl hoy dice que sí, que respeta la política nacional de seguridad del presidente Boric, que fue aprobada por el decreto 96 del 30 de enero de este año, pero incumple la ley porque la estrategia de seguridad que lo mandata la propia ley 21.730 y la propia política nacional de seguridad, que es un decreto, tiene que aprobarse por resolución y no se ha aprobado. Vale decir, aún ahora, luego de 3 meses de este gobierno, todavía no tenemos una estrategia clara y definida, porque una estrategia en materia de seguridad no es acompañar a las policías solamente en lo comunicacional, no es dar señales en un u otro lado, que uno también puede estar de acuerdo, sino que tiene que haber una estrategia coordinada por parte del Estado. Ese es el rol del ministro. El problema de los ministros de seguridad Voy a ir de inmediato a eso, sí, pero me quedo dando vuelta en lo que tenían que la obligación de, bajo juramento, decir la verdad ante una comisión investigadora especial. Y nosotros citaremos a la misma exministra Steiner, de todas maneras. La invitaremos. Claro, pero ustedes no tienen cómo saber si se miente o no. Pero créame que los instrumentos de fiscalización tienen su objeto, porque uno también puede citar o invitar a Consuelo Peña, a exfuncionarios, ver los antecedentes, las declaraciones. Y de eso se trata una comisión especial investigadora bien hecha. Porque nosotros no queremos tirar humo, ni luz, ni sentar en el vaquillo del acusado o algo, porque nosotros no tenemos atribuciones de esa naturaleza. Porque extraoficialmente se conocen muchas versiones, pero oficialmente no hay prueba de ninguna. En ese momento, alguna de esas fuentes de las cuales se nutren los periodistas y también nosotros, podrán ser citados en la comisión y dar testimonio. Todo esto... Bueno, eso tendría unas consecuencias gravísimas, complejas. Es que este dictamen es muy grave. Yo creo que la respuesta que da el propio vicepresidente de la República, el ministro Alvarado... Es que me parece que eso es mucho más grave que una comisión investigadora. No solo eso, más grave puede ser que la obligación de reserva de una investigación, que la establece el propio artículo 182 del Código Procesal Penal, se encuentra reforzada en el caso de un proceso de lavado de activos. Eso lo establece la ley 19.913, particularmente en el artículo 32. Entonces puede ser muy grave porque eventualmente, y esto lo tendrá que ver el Ministerio Público, puede haber no solo un reproche administrativo, no solo un reproche constitucional, que es el que nos corresponde a nosotros, sino que eventualmente, insisto, un reproche penal. Porque la revelación de los secretos de una investigación, que se encuentran amparados en el Código Procesal Penal y reforzados por la ley de lavado de activos, es muy complejo. Aquí lo que se revelan los antecedentes, hay que leamos bien el dictamen de la Contraloría, se funda sobre todo en que se solicita información con transgresión al deber de abstención y de la ley 21.730 respecto de procesos judiciales en actual curso que no están cerrados. Son investigaciones todavía. Fíjese usted que al clan Chen se le ha formalizado, pero todavía no se le ha acusado. Entonces, es de ese nivel de gravedad. Yo me pregunto, ¿qué estará pensando las bandas de crimen organizado que perfeccionan su actuar día a día respecto de una ex ministra de Seguridad Pública que al segundo día solicita la información y las razones de traslado de los funcionarios que participaron en esa actividad? Oiga, si se filtran muchas veces de una manera inadecuada las declaraciones de fiscalía, ese oficio también se pudo haber filtrado. Sí. Y eso pudo haber dejado a todos los agentes de la policía de investigaciones que participaron en esa operación. De esa gravedad estamos hablando, de un gobierno que señale lo que está de perogrullo, pero lo insisto como si fuera exclusivo de ellos, que hay que proteger a las policías. Lo que hicieron aquí una ministra de Estado fue eventualmente atentar contra el trabajo de la Policía de Investigaciones y de sus funcionarios. Eso es muy grave. Por eso no es un simple error, como dice el vicepresidente de la República, o como señala el ministro Raúl, interpelado por esta circunstancia. No, yo valoro mucho su trabajo, pero no me hago cargo de eso. Distinto sería, Matilde, que efectivamente el gobierno asumiera que este es un gran error
porque no se transparentó en su oportunidad cuando hubo el cambio de gabinete, y esta fue la ministra, junto con Mara Zeine, que salió más rápido en la historia de los gabinetes en Chile, que se hubiera transparentado eventualmente que esta circunstancia fue la que detona su salida. Bueno, me sigue generando curiosidad lo que pudiera lograr una comisión investigadora de esta característica, porque también lo que se suele decir es que las comisiones investigadoras nunca llegan a nada. Cuando no se desarrollan de buena manera, cuando son solo humo, cuando se hacen sin seriedad y responsabilidad, le doy el punto. Distinto es si se asumen con la seriedad y responsabilidad que hemos tenido, por ejemplo, al obtener un dictamen de esta entidad por parte del órgano contralor. Ya, y vámonos al caso de la acusación constitucional, que es el otro. El presidente republicano ha dicho a su sector, revisen sus declaraciones. Pero yo lo que le plantearía al senador Esquella es que vuelva a insistir, retruca con un revés que no corresponde en política, ni enaltece el debate, al imputar y descalificar de inmediato al adversario. No se hace cargo el senador Esquella, que debiera hacerlo por su cercanía con el gobierno, de efectivamente el grave error que se comete, una transgresión normativa que es acreditada por la propia Contraloría General de la República, a quienes todos decimos respetar. Y en vez de hacerse cargo de ese problema y decir, oye, sí, efectivamente fue muy grave, hemos tomado todas estas medidas internas para que esto no se vuelva a repetir, ¿te fijas? En vez de decir eso, dicen, no, ¿qué dijeron ellos? Bueno, yo se lo respondo. ¿Qué dijimos nosotros? Que las acusaciones constitucionales no son para venganzas ni revanchas políticas ni para distraer el tiempo. Porque la principal crítica que se ha hecho a las últimas 14 acusaciones constitucionales, todas perdidas, las 10 últimas perdidas, por el actual oficialismo exderecha, no tenían fundamento jurídico como la del ministro Grau. Y fíjese que en este caso no es que yo la interprete como socialista o alguien de oposición, sino que es la Contraloría General de la República que establece que hay una transgresión de ley. Vale decir, el título indubitado para iniciar una acción constitucional de cualquier naturaleza, comisión especial investigadora, interpelación no, porque ya no está, y eventualmente una acusación constitucional no es interpretable, es algo que entrega de manera clara y nítida en el ejercicio de su función la Contraloría General de la República. No ayuda en nada, dice la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que no digamos que sigue la misma línea del senador Esquella. ¿En qué sentido? De que ha sido más dialogante, de que votó en contra de la acusación constitucional contra el ministro Grau en las 4 capítulos. ¿Saben lo que pasa, Matilde? Que uno no lo puede llevar a un tema transaccional. Yo soy de aquellos que trabaja y presentamos el proyecto de ley junto con el diputado Chalper, el senador Longton, el senador Juan Luis Castro, de modificar los requisitos de una acusación constitucional. No solo de elevar su número, sino porque efectivamente tengan sustento jurídico. En este caso, esta variable que nunca se consideraba o que siempre se criticaba de no haber sustento jurídico, fíjese que hoy día lo entrega la Contraloría General de la República. Y si hay alguien que esté en contra, bueno, que el gobierno, porque si no lo considera así el senador Esquella o el gobierno, bueno, existe el recurso de revisión y puede recurrir ante la Contraloría dentro del ejercicio del derecho de oposición garantizado constitucionalmente de que modifique o enmiende su dictamen. Ya, vámonos rápidamente porque nos queda muy poco tiempo, pero yo le dije vamos a volver a aquello. Usted me dice que todavía no conocen ningún plan de seguridad, pero cuando el ministro Arrau asume en la cartera, el Ministerio de Seguridad se presenta, da 7 lineamientos, los explica. ¿Eso no era el plan de seguridad? Cuando el ministro Arrau comparece y dice, yo creo que es bueno, sería conveniente, vamos a hacer esto. Pero el problema que tiene el ministro Arrau es que la ley 21.730, que innova creando el Ministerio de Seguridad Pública, y lo aprobamos de manera transversal, salvo obviamente republicanos, establece una metodología de trabajo, porque lo que nosotros no queremos es que la seguridad se utilice como un instrumento de coyuntura política. Esa es la intención, por eso se aprobó. Este es un proyecto de ley que viene, el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que desarrolla la ministra Toá y el ministro Cordero, pero hay que ser justo, viene de una comisión bicameral que desarrollamos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y el objetivo fundamental es que en materia de seguridad saquemos la coyuntura política, por eso se escinde del Ministerio del Interior y se trabaja en políticas públicas de mediano y largo plazo. Y establece una metodología de trabajo. Ya, y más la primera metodología que señalaba era una política nacional de seguridad pública que el ministro Arrau, yo valoro, señala que la que dicta el presidente Boric es suficiente. Pero luego de ello viene la estrategia de seguridad, que se tiene que alinear con la política. Y esa estrategia debe ser aprobada por una resolución. ¿Y sabe qué?
antes de aprobarse, ¿qué establece la ley? Que tiene que ser validada por los consejos regionales y por el Consejo Nacional de Seguridad. Ni siquiera se ha convocado a los consejos regionales y nacionales de seguridad. Ya falta eso. Y en materia, porque también el gobierno en materia de seguridad, y se lo pregunto como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. No, lo fui, ya no lo soy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hace muy poco? No, hasta el año pasado. Ah, ya, me quedé en eso, entonces, disculpe. Es que ahora somos minoría. Ya. De todas maneras sigue integrando la comisión, siempre. por lo tanto, y su partido, específicamente el alcalde Christopher White, sentado ahí mismo la semana pasada, a raíz de este lamentable hecho que termina con la vida de un niño de 12 años, pide al presidente de la República que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el resguardo de ciertos puntos críticos, y el presidente lo califica de populista. ¿Qué está pasando? Porque el gobierno, más allá de presentar o no este plan o esta estrategia, ha dicho que el cambio de mano se ha sentido y se tiene que sentir. Como integrante, ya no presidente de la Comisión de Seguridad, ¿usted cómo ha visto el trabajo del gobierno en materia de seguridad, más allá de estos, digamos, cumplimientos normativos que nos han dado? 4 temas fundamentales. En primer lugar, no existe una agenda legislativa en materia de seguridad. No existe. En segundo lugar, el gobierno, de una manera errónea a mi juicio, confunde lo que es orden público con seguridad pública. Los proyectos de ley respecto de los cuales ha aplicado urgencia, o esta locura de ley, que es el proyecto de vándalos e incivilidades, refiere principalmente a materias de orden público, no de seguridad pública. Por consiguiente, en la persecución del crimen organizado no tenemos ninguna medida legislativa adecuada. En tercer lugar, esto que el presidente llame populismo, yo respeto mucho al presidente, a la presidencia de la República le respeto mucho, y también al presidente Castro, pero no puede estar más cerrado y equivocado, porque el debate respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la colaboración con materias de seguridad pública está refrendado constitucionalmente. La ley 21.542, que modifica la Constitución para establecer la infraestructura crítica, fue aprobado de manera transversal, unánime o casi unánime en el Senado. Por consiguiente, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública ya fue analizada y sancionada y aprobada constitucionalmente. Luego, esa misma modificación constitucional al artículo 32 de las atribuciones del presidente de la República le entregó una facultad delegatoria al presidente Boric en su oportunidad, que era un decreto con fuerza de ley para que infraestructura crítica se aplicara de inmediato en la macrozona norte. Y fíjese usted lo que pasa, se aplica y de buena manera con buenos resultados. Ya, pero eso es infraestructura crítica. Y en tercer lugar, cuando modificamos con la ley 21.560, modificamos el artículo 10, número 6 del Código Penal, la ley Naín Retamal, estableciendo la presunción de legítima defensa privilegiada de manera expresa, es cosa leer el código. Se refiere a carabineros y Fuerzas Armadas y sus órganos dependientes en control de orden público y de seguridad pública. Entonces, cuando el presidente de la República, mal informado por cierto, plantea que esta es una opción populista, está desconociendo lo que la propia Constitución señala, con lo que establece el decreto con fuerza de ley número 1 del presidente Boric y con la ley 21.560 de la ley Naín Retamal. ¿Qué es lo que falta? Esa reforma constitucional mandata al presidente de la República para que dentro de un plazo presente un proyecto de ley. Bueno, se presentó el proyecto de ley de infraestructura crítica. Bueno, ahí está. ¿Y sabe qué? Lleva más de 35 urgencias, Matilde. Y basta con que el presidente le ponga discusión inmediata para poder analizar ese tema y sancionarlo en el Congreso Nacional. Entonces, yo no es que no permita, no es que sea mi interpretación, sino que lo que contradice al propio presidente de la República respecto de una solicitud populista es la propia Constitución, la ley y el Código Penal. Conversábamos la semana pasada con el abogado Francisco Cox, que no, digamos que es un ferviente... No es bolchevique, digamos. Ni es bolchevique, ni tampoco es un ferviente apoyador de este gobierno. Un muy pero buen él abogado. Dice, en materia de derechos humanos, un gran abogado, fíjese. Y respecto, preguntado sobre el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, él dice, es bastante triste escuchar a gente que se declara progresista instar por la participación de militares en el control del orden público o en el combate del crimen organizado, lo que manifiesta realmente una ignorancia supina sobre la experiencia comparada. Por eso, la ignorancia que plantea el colega Cox da cuenta de las experiencias de El Salvador, de México y Brasil, donde a las Fuerzas Armadas se le entrega la persecución criminal en materia de seguridad pública o en materia de crimen organizado. Nadie, ni la Constitución en la modificación del artículo 32, ni el decreto con fuerza ley número 1 del 2023 de infraestructura crítica en la zona norte, ni la ley 21.560 Naín Retamal, pretende
de que sean los militares o las Fuerzas Armadas que persigan al crimen organizado. Ya, Ni ese controlan el orden público. punto. No es que cuando hay una protesta salgan los militares con fusiles. Lo que plantea la ley, y ese es el espíritu de la norma, refrendado por todas estas normativas o por todas estas leyes, es que las Fuerzas Armadas colaboren en el control, colaboren con logística, con capacidad. Por ejemplo, Matilde, si usted, el otro día sacábamos y el alcalde White hacía una cuenta, que hoy día no tengo el detalle, pero decía, mire, en todas las comisarías y prefecturas a lo largo del país, ¿cuántos carabineros tienen que estar permanentemente dentro de una comisaría? No es que salgan los 30 carabineros que están, tienen que quedar gente en la comisaría. Bueno, ¿y las Fuerzas Armadas no podrían prestar un resguardo en ese sentido, de resguardarla? ¿Y eso cuántos carabineros puede liberar de un viaje? Además, tampoco es bolchevique el propio ex general director de Carabineros, en entrevistas bien profusamente difundidas, plantea que es una muy buena idea, siempre que existan RUF. Algunos dicen, oye, pero es que yo no puedo sacar las Fuerzas Armadas sin el debido resguardo. Bueno, omiten la ley Naín Retamal, 21.560, modifica Bueno, el es el artículo 10, argumento número del 6. presidente, que Pero, no quiere sacar a las Fuerzas Armadas porque no tiene cómo pero resguardar lo tienen. que luego no vayan a ser acusadas. Pero lo tienen. Lo Primero, tienen. porque las Fuerzas Armadas, artículo 101 de la Constitución, son deliberantes y son obedientes al poder político. En segundo lugar... No son deliberantes. No son deliberantes y son obedientes al poder político. Y además, Matilde, porque las Fuerzas Armadas tienen por mandato expreso la misma protección que tiene Carabineros en su rol. Mal podría señalarse que no tienen una adecuada investidura. La ley Naín Retamal les entrega esa protección. Y de hecho nosotros, me incluyo, estamos muy en contra de aquellos diputados, que son muy pocos, que pretenden derogar esta norma. Es más, nosotros queremos perfeccionar esa norma, porque cuando dice que Carabineros y Fuerzas Armadas van a estar premunidos de esta protección de la legítima defensa privilegiada, que hoy día es ley, no queda claro, porque la ley dice, en ejercicio en ocasión de su cargo, muchas veces a los funcionarios de Franco. Y yo creo que es necesario hacerlo respecto a los funcionarios de Franco, que hoy día algunos tribunales lo discuten. ¿Por qué? Porque al igual que usted y yo, tenemos la facultad o el derecho que si vemos que alguien comete un delito, de detenerlos. Flagrancia, artículo 129 y 130 del Código Procesal Penal. Sin embargo, fíjese usted que Carabineros tiene la obligación. Cuando Carabineros va de paseo con su familia y ve que se comete un delito, no es que quiera, tiene la obligación de hacerlo. Por consiguiente, el Estado, que le entrega esa obligación, tiene que protegerlo. Diputado Raúl Leiva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, hablando a propósito de lo que ha hecho el dictamen hoy día de Contraloría en referencia a la ex ya ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Nos derivamos de muchos temas de seguridad, pero le agradecemos muchísimo tenerlo acá. No hablamos todavía de la responsabilidad penal adolescente, pero quedan muchísimos temas más por delante, así que le damos las gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a usted. Y hay que avanzar en RPA. Un niño de 16 años del año 2025, cuando se apruebe la ley 20.084, es muy distinto al del 2026, 21 años después. Eso es para otro capítulo. Cuando usted quiera. Nos vamos rápidamente a la pausa. Muchísimas gracias. Le damos al diputado Raúl Leiva y nos vamos con esta imagen de La Serena, del faro de La Serena, cuando faltan 13 minutos para las 7 de la tarde. Ya estamos de regreso.